Visiones Educativas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Visiones Educativas. Hoy abordaremos un tema fundamental para el bienestar educativo: la salud mental del docente y la importancia de la crianza y el acompañamiento emocional desde casa. En tiempos de grandes demandas académicas y emocionales, los docentes no solo forman académicamente a sus estudiantes, sino que también son un soporte emocional en el aula. Pero ¿qué pasa con el bienestar de los propios educadores? ¿Cómo influye el ambiente familiar en el desarrollo emocional de los niños y jóvenes? Para hablar de esto, tenemos el gusto de contar con la psicóloga Dara Ancheta, quien nos compartirá herramientas, reflexiones, estrategias tanto para docentes como para familias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dara? Un gusto en que estés con nosotros. Gracias a Telebásica, gracias David por esta invitación a este podcast muy interesante y muy innovador el tema, ya que estamos con este regreso a clases, ¿verdad? De las escuelas bilingües y también algunas escuelas del sector normal que todavía continúan en clases. Así es. Y este tema en particular nos va a ayudar mucho a la reflexión desde el punto de vista de cómo en verdad se observa no solo a los padres cuando se les dan los resultados de calificación, cómo se comporta lo que es el estudiante, sino también abordarlo desde la otra área. ¿Y cuál es esa otra área? Esa otra área es el docente. El docente. Y vamos a partir de algo bien importante. Recordemos que somos biopsicosociales. Biopsicosociales. Y yo le agrego ahora algo más, y espirituales. Debe de haber una armonía total, ¿verdad?, en todo ser humano, en todas estas áreas. Si tú en estas áreas no tienes una armonía, se rompe un equilibrio. Hemos dejado de visibilizar al docente como un humano y lo creemos una máquina, nosotros los padres de familia. Y lo digo particularmente porque yo soy madre de familia de 3 niñas de diferentes edades, ¿verdad? Y en algún momento de mi historia educativa con mis hijas, ¿verdad?, yo vulneraba mucho, ¿verdad?, los docentes, que me les dejaban muchas tareas, que demasiadas actividades extracurriculares, y no nos poníamos a pensar, ¿verdad?, en esa parte del autocuidado, de la autoayuda, de que ellos también son seres humanos, que necesitan también cerrar procesos, ciclos, que también padecen de enfermedades psicosomáticas, que también tienen muchas deficiencias en su hogar, que tienen problemas en su hogar, que también pueden tener problemas para poder impartir sus clases en el aula educativa, porque no hay ayuda, no hay asistencia de las autoridades académicas. Entonces, es un conjunto de varias cosas, ¿verdad?, que nos dejan a la reflexión, ¿verdad?, cuál es la verdadera problemática en torno a esa crianza, ¿verdad?, a esa estrategia del docente para poder manejarse en el aula de clase en cuanto a nuestros hijos, ¿no? Sí, porque muchas veces solo nos basamos en que hay mucha tarea, como tú comentabas. Voy a ir por partes. Entonces, como hay mucha tarea y nosotros solo le echamos la culpa a lo que es el docente, tal vez el docente también está quemado. Sí, acuérdate que existe un síndrome, tú como psicólogo lo sabes y especialista en neuropsicología, que es el burnout, ¿verdad? La cúlmine del estrés en una persona. El burnout no afecta solamente a una persona que trabaja en una maquila, no a una persona que trabaja en una oficina. Afecta también al maestro. Inclusive la monotonía puede ser parte del síndrome burnout también. Totalmente. Aulas y clases estructuradas de cierta manera, patrones que en las escuelas se manejan de cierta manera y no permiten al docente innovar. Ahora tenemos tantas herramientas tecnológicas que le permiten al docente innovar en clase, y tenemos inclusive, ¿verdad?, simuladores para los niños. Tú encuentras simuladores en la web para que los padres puedan autoguiar a sus hijos en casa, ¿verdad?, acerca de temas que miran en clase. Entonces, pasa eso, ¿verdad? Muchos docentes ya están en esa cúlmine del estrés. ¿Y qué pasa con esos docentes? Los dejamos en la esquinita sin poner el ojo o el margen de cómo se encuentran ellos. Claro. Aquí hay una diferencia muy importante que hay que hacer, porque estamos en Honduras y nuestra realidad es otra, ¿no? Sí. Hay países donde
existe mucho apoyo en temas de salud mental para el área docente. Pero en Honduras no existen políticas públicas orientadas ni siquiera a la salud mental del hondureño. Y es lamentable. Es lamentable. Es lamentable, ¿verdad? Ahora estamos viendo que después de la pandemia surgieron cosas buenas y tenemos que seguir hablándolo porque surgieron cosas buenas y surgieron cosas malas, cosas que nos acercaron como seres humanos, pero cosas también que nos retrasaron en procesos de conocimientos o procesos cognitivos. El tema de la salud mental es un tema que hay que ponerle mucho cuidado y hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que sí le dan la importancia de vida. Y es diferente en el sector público que en el sector privado Totalmente educativo. diferente. ¿Cómo manejas el tema de la salud mental? Dara, vamos a ver, ¿qué factores consideras tú, bajo tu experiencia, que afectan más al docente en la actualidad? Mira, sobre todo el no diseño adecuado de un plan de trabajo, la exigencia de planes de trabajo monótonos, se vuelve colectivo y no solo es un docente, son todos los que padecen lo mismo, porque todos están estresados, porque todos tienen que terminar sus clases, ir a su casa. No disfrutas ni el proceso. Pues. No lo disfrutas. No. Terminan sus clases y no termina cuando tocas el timbre de salida a la 1 de la tarde. Termina cuando tú terminas de planificar la siguiente clase en tu casa a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Tú eres mamá, tú eres papá, tú eres tío o tú eres abuela. Porque tenemos muchos docentes que inclusive ya son personas mayores, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno de los factores. El otro factor riesgo importante también es que descuidamos la parte de la salud mental y empiezan nuestros docentes y han empezado a padecer de enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué es la salud mental? La salud mental es integral. La salud mental es un bienestar en todo sentido. La salud mental es tener ese equilibrio para poder relacionarte bien, no solo contigo mismo, sino con los demás. Tener un ambiente de cordialidad, de empatía, un ambiente que no sea estresante. La salud mental es tan integral para el ser humano que si tú no tienes una buena salud mental, es como no tener una buena salud física. Eso está en tu cerebro. Sí. Y te maneja tus emociones. Y si tú no manejas bien tus emociones, ahora tú, experto en neuropsicología, sabes, ¿verdad?, que hay demasiados estresores cerebrales, ¿verdad? Hay una serie de fluidos a nivel cerebral que controlan y te pueden reactivar o no te pueden reactivar una enfermedad mental. Sí, cuando un docente está en hiperactivación todo el día, pasa 14, 15 horas diarias haciendo lo mismo, la exigencia por parte del director, por parte de los padres, la exigencia de que quiere que su alumno también... estresante. Y también la exigencia que tienen por parte de que sus alumnos puedan culminar el año de manera correcta. Entonces, sea como sea, muchas veces no nos damos cuenta el docente en realidad, esa parte tan integral y tan beneficiosa y prioritaria que se le debe de dar para que ellos puedan tener una mejor relación con esa triada. Y fíjate que hay algo bien importante. A los docentes no los están formando en el tema de salud mental. ¿Qué pasa? Tienes un niño en el aula de clases, en un aula de clases normal, con un problema de aprendizaje o con un problema emocional. Existen escuelas privadas que tienen psicólogos, pero este psicólogo no te va a venir a resolver el problema que tiene el niño en su hogar. La maestra lo remite al psicólogo para que le dé un tipo de orientación. Viene el psicólogo de la escuela y habla con sus padres y los cita y les dice: pero la culpa la tiene la maestra, porque ¿por qué no me dijo cuando vine a traer las calificaciones que mi hijo estaba así? Entonces, le dejamos la carga también, ¿verdad?, de la responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, de algunas conductas que son aprendidas y enseñadas en el hogar, ¿verdad?, al maestro. Sí, y el maestro se condiciona y tiene esa ansiedad anticipatoria normalmente porque estás a mitad del año escolar y sentís la presión de que algunos alumnos no están culminando bien sus clases. No todos tienen resiliencia, No tienen la resiliencia y es difícil cuando no existe eso, pero eso se puede practicar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son esas señales de alerta que tú puedes considerar cuando un docente en realidad ocupa ese apoyo psicológico? Sí, yo creo que primero las autoridades educativas de las escuelas tienen que tener un plan de desarrollo orientado, ¿verdad?, para poder capacitar a los docentes por lo menos una vez al mes
en temas relacionados con el manejo de muchas situaciones en temas de salud mental. Situaciones de aula de clase, conversatorios, tengo estos niños problemas, grupos focales. Lo principal es eso, ¿verdad? Que la escuela tiene que dar un soporte. Existe también planes como una aula de psicopedagogía. Hay niños que no pueden estar definitivamente mezclados con otros niños por el tema, ¿verdad? De la importancia, ¿verdad? De algún trastorno que tengan de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Los otros niños se pueden contaminar. Tienen que haber aulas recursos en las escuelas. Y no es etiquetarlos. No. Fíjate, David, no es etiquetarlos. Definitivamente es saber manejar a estos niños de una manera adecuada para disminuir un poco ese estrés en el maestro de que no solamente es su responsabilidad. Sí, y el maestro no sabe de trastornos. No. El maestro no sabe la neurodivergencia. No. Y el maestro muchas veces, ellos de manera empírica o también autodidacta, ellos pueden considerar, este niño puede tener una dificultad en lectoescritura, puede tener una dificultad de disgrafía, por ejemplo, disortografía o discalculia, pero en realidad no conocen el término y de qué manera se puede manejar esos términos a nivel del análisis funcional de la conducta del niño. Correcto, y por eso te hablo de los planes de desarrollo que tienen que haber, ¿verdad?, en estos temas en las escuelas, ¿verdad? De esos grupos focales son tan importantes entre los maestros, hablarlos, darse asistencia mutua, ¿verdad? Políticas públicas reales, ¿verdad? Que vayan encaminadas a estos. Y esas exigencias las tienen que hacer velar estos centros educativos al sistema educativo nacional. Yo creo que ya es un tema, no quiero hablar de política, ¿verdad? Más que estamos en un año político, pero estos temas son muy importantes, ¿verdad? Porque el futuro de Honduras es la educación y es a través de nuestros hijos, ¿verdad? Que vamos a tener un mejor futuro. ¿Qué estamos formando? ¿Estamos formando esos seres biopsicosociales y espirituales? Te lo pregunto, ¿tú crees? No. No, ¿verdad? No, creo que estamos viviendo bajo el automatismo. Así es, totalmente. Entonces, vivir sin pensar o vivir sin intención, sin guía de tus valores, entonces solo vivís bajo lo que va a suceder. No bajo lo que tú puedes de manera decidir. Reactiva, le digo yo. Sí, hay una reactividad total, pues total. Entonces, hay una gran dificultad en ese término y abordándolo podemos mencionar también que muchas veces esos canales estresores no solo se debe también a la integración por parte de lo que es el alumno y la familia dentro de un docente, sino que también el docente no sabe en realidad lo que le está sucediendo. Sí. Imaginemos un docente que tiene más de 70 alumnos en un día en una escuela pública. Y multigrados en escuelas que son públicas. Sí, multigrados. Sí, de primero a tercer grado, de cuarto a sexto. Son diferentes personalidades, tenés niños mezclados de todas las edades, tenés que darle un tratamiento especial a cada grupo, pero los tenés sentados fila tras fila. Y este es el que tiene 7 años y está en segundo grado, y este es el que tiene 11 años y está en sexto. Y entonces están cambiándose automáticamente el chip. Ahora tengo que hacer con esto. Sí. ¿Está preparado el docente realmente para ello? No. Entonces, ¿qué herramientas? No queda más ahorita, en este momento, que la propia autoconocimiento. El docente tiene que prepararse él solo. Sí, el autoconocimiento. Y fíjate que tocas un tema tan interesante porque aquí el autoconocimiento también se deriva de lo que es la autoestima. Totalmente. Entonces, es importante que el docente se analice. Sí. ¿Cómo me encuentro? ¿Trabajamos como máquinas? Sí. Porque queremos trabajar y eso aprendimos a hacer, ser docente por amor. Por eso te mencioné el proceso. Es correcto. Porque solo el resultado, sí, pueden pasar todos los alumnos, la clase, el año, pero en realidad se están educando y no es problema del docente tampoco, sino que el docente sí tiene que empezar a hacerse una introspección. Sí. Y darse cuenta de lo que en realidad es, sin miedo a lo que va a conocer, sino no solo verlo de afuera. Sino verte para adentro. Verte y decirte, ok, ¿qué estoy haciendo ya? Así es. ¿Estoy en automático o en realidad estoy viviendo bajo intención? Correcto. Estoy viviendo sin sobreexigencias o con sobreexigencias. Entonces creo que ¿Estoy dando calidad educativa o no estoy dando calidad educativa? ¿Me estoy dando
como docente o estoy siendo egoísta y estoy quedándome con algo porque de todas maneras el sistema no me favorece? Y eso también habla del ego. Claro. Sí, porque cuando sos egoísta Ujú. y del egoísmo pasás al egocentrismo. Sí. Fíjate que yo en mi experiencia como docente universitaria y en mi experiencia como docente dando clases magistrales en una institución donde yo trabajaba antes, qué difícil, y eran adultos, tan difícil romper patrones educativos que traían que hasta una instrucción dada no le entendían. Sí, Es difícil. es difícil. Es difícil el papel de docente. Debemos de comprender y por eso te hablo de que hemos desfigurado, los hemos deshumanizado. Claro, hay docentes que son terribles, ¿verdad? Tóxicos. Sí. Yo ayer estaba viendo un podcast de unas mexicanas de una página muy interesante que se llama Docenti Ujú. y decía, no, hay maestros que son tóxicos. Sí, 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 sí. Hay compañeros que son tóxicos. Tenemos que aprender a usar nuestra inteligencia emocional. Es otro tema muy interesante, ¿verdad? Sí. Y en la crianza de los hijos es importante esa inteligencia emocional y por ahí vamos a hablar de este tema. Ok, hablando un poco de inteligencia emocional, ¿cómo crees que la inteligencia emocional va de la mano con ese acompañamiento emocional desde la perspectiva de la crianza? La inteligencia emocional es un tema, pues, ya no es tan nuevo. Surgió antes de la pandemia, Sí. ¿verdad? Pero sí es un tema muy interesante, así como lo es la inteligencia artificial, que no le hemos sacado el provecho correcto a mi criterio, ¿verdad? Los padres tampoco saben acerca de cómo hacer expresar las emociones en sus hijos o cómo expresarles también las emociones a sus hijos. Los martirizamos, los castigamos emocionalmente, no los escuchamos. El niño se va cargado a la escuela y en la escuela explota, Sí. ¿verdad? Y después viene el típico comportamiento de que yo me aíslo Es correcto. y estoy en redes sociales y estoy jugando PlayStation. Y lo permites como padre. Y lo permites porque consideras que, bueno, mi hijo ahorita está callado y con eso se divaga y disfruta porque la calle está terrible como para que anden jugando fútbol como en los tiempos de antes, que claro que No ya no se podemos. puede. Entonces, ese ha sido el mecanismo de los padres Sí, para darle ese acompañamiento. Sí. Pero ahora bien, está la otra parte también. Hay padres que con poco tiempo y ellos quieren estar con sus hijos. ¿Qué consejo podrías dar para que ellos puedan dar ese acompañamiento emocional a pesar que tengan poco tiempo? mira, es muy importante enseñarles a los hijos primero a gestionar sus emociones, a que ellos entiendan cuando están tristes, cuando están alegres, y esto es desde que están chiquitos, ¿verdad? Guiándolos, no sobresaltándote. Tú como padres, tú le puedes decir a un niño que empieza a llorar y hace una rabieta, es que me fue mal en la tarea hoy. Sí, hijo, te fue mal, pero la podemos intentar de nuevo. Venga, hagámosla. No, hay otros padres que pueden decir, ¡qué barbaridad! Que no servís para nada. Es cómo lo vas a abordar, la manera en abordar ese tema, ¿verdad? Que le va a hacer al niño saber gestionar, ¿verdad? De una manera adecuada esa emoción. Y creo que también aquí viene la parte de que somos tan lineales en la Sí. forma de... Somos tan inflexibles cognitivamente, es decir, al momento de pensar, Sí. que eso conlleva a que el niño posiblemente ha sacado 90, 80, 70 inclusive, pero solo porque una vez no sacó una No nota alcanzó correcta, la meta, sí. ya venís y lo flagelás y le decís, no servís. Sí. No, ¿qué te pasó? Es decir, estás mal. Y tal vez somos seres humanos. En ese momento el niño estaba actuando simplemente de manera automática porque tal vez en la casa Y hay se siente problemas. y se siente cuestionado por el padre. A mí me pasó, fíjate, David, a mí me pasó eso. Yo tengo mi hija pequeña que tiene 13 años, es excelencia académica desde nursery. Y sacó menos de 90 en una clase. Y me dice, mami, es que saqué menos de 90, no me vayas a regañar, pero no voy a perder mi excelencia académica. Y le digo yo, hija, tranquila, no te preocupes. O sea, pero en el momento dentro de mi cerebro era, puchica, que estoy frustrada, qué barbaridad. O sea, uno se frustra como padre porque siempre tiene un estándar, ¿verdad? De cómo tiene que ser su hijo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú realmente no aprendes que también ellos tienen en algún momento una debilidad emocional, ¿verdad? Y que ellos en algún momento se sienten vulnerables y no pueden completar esa meta,
Y tú como padre vienes y le sobreexiges, estás echándole, ¿verdad? Más y más y más sal a la herida. Entonces el niño aprende a un condicionamiento equivocado. Y el impacto no solo es en el hogar, sino que Afuera, en el docente. en el docente. ¿Por qué? Porque el padre, posiblemente, imaginemos un caso hipotético. El padre viene por ansiedad, por rendimiento toda su vida. Es decir, que siempre ha querido obtener notas altas o máxima exigencia cognitiva y eso quiere en su hijo. El hijo viene y desarrolla la ansiedad Porque por quiere. rendimiento. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Esa ansiedad por rendimiento al final impacta con el docente Claro. y el docente dice, pero ¿por qué te sientes frustrado o frustrada si sacaste un 80? Es porque en mi casa me han enseñado que tengo que sacar 90. Y tal vez el papá no se lo exige, pero el niño ya está condicionado a que A la tiene que perfección. pasar exactamente, a la perfección. Pero tal vez el padre no se lo exige de una manera abierta, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos la pared llena de sus medallas. Entonces, el tener ese reforzamiento de la pared llena de medallas, al niño lo hace también sentir ansiedad. Recordémonos que el cerebro es una narrativa. Claro, El cerebro, más que todo, es un observador. así es. Y entonces él va narrando lo que observa. Así es. Entonces, por eso viene la parte del subconsciente, de lo que es el ser humano, que funcionamos bajo lo que nosotros hemos narrado en toda nuestra vida. Mira, es que somos una máquina. Por eso te hablo de que no solo es la parte física la que hay que cuidar en un ser humano, ¿verdad? Somos psicosociales y espirituales. Es un todo. Psicosociales y espirituales. Y eso es bien importante. Okay. Entonces, si tú no tienes una armonía total en eso, no vas a poder funcionar bien. Sin esa homeostasis va a ser difícil Así de que pueda existir ese equilibrio Así por es. parte de lo que es el docente, Sí. lo que es el padre y lo que es el estudiante. Pero ahora bien, entonces, ¿de qué manera podemos crear una mejor comunicación entre esas tres partes? Lo primero que todo, también tenemos que tener una buena comunicación primero, ¿verdad? Con el docente y con las autoridades académicas de nuestros hijos. Hay papás que en automático solo los van a dejar todos los días, ¿no? Y el niño que estudie, y el niño que haga las tareas. Hay niños que son buenos y tienen buen aprovechamiento, que bien por esos hijos, que son muy responsables. Sí. Se han formado bien ellos, los han formado bien en el centro educativo, porque el papá no ha sido responsable porque tiene un trabajo muy agotador y llega tarde a casa. Y cuando ya llega a casa el papá, el niño está dormido. Un aplauso para todos esos niños. Pero hay niños que no. Entonces tenemos que tener primero una buena relación docente, centro educativo, padre, porque la responsabilidad es de los tres, Sí. ¿verdad? Eso es principal y es importantísimo. Sí, lo que te enseñan en una hora, eso no lo vas a poner toda tu vida en práctica. Es decir, el ser humano necesita repetir para aplicarlo después. Es correcto. Entonces, una hora de clases no equivale en realidad al conocimiento más allá de solo lo semántico. Lo semántico, correcto. Del contexto, del concepto, sino el contexto de cómo el niño Llevar a la acción. llevar a la acción con todo ese conocimiento para que eso perdure. Y ahí es donde entra también la inteligencia emocional por parte del docente, que lo pueda aplicar también Así a lo es. que es los padres. Mira, otra cosa importante es, como te lo comentaba anteriormente, los padres tenemos una cuota de responsabilidad. Sí, yo entiendo que hay padres que no tienen acceso mucho, ¿verdad?, por el tema económico, Claro. a la tecnología, pero ahora todo el mundo tiene celular. Y ahí hay un montón de videos, de simulaciones, de clases, no entendí las tablas, baje de YouTube un videíto de cómo hacer las multiplicaciones, póngaselo a su hijo. Mire, mi amor, yo no le entiendo mucho esto, pero mire este videíto, aquí está en el celular, ayúdese de esto, ¿verdad? Porque yo no le puedo explicar, porque hay papás que no pueden explicar. Ellos no son docentes, Sí, son papás. son padres. Entonces, hay un montón, ¿verdad?, de páginas educativas muy interesantes de apoyo ahora para los menores de edad, para los niños en procesos educativos, inclusive niños con problemas de aprendizaje, ¿verdad?, que les pueden ayudar. Hay también institutos, ¿verdad?, de autoayuda que si tú tienes acceso a poder, ¿verdad?, llevar a tus hijos, les ayudan también, ¿verdad?, a poder, desde el punto de vista psicopedagógico, a entrar en un mejor desempeño y adiestramiento en cuanto a Adaptar las aulas, Correcto. la metodología de estudio para un niño con trastorno por déficit de atención. Totalmente. Y fíjate que hay algo bien importante. En muchas escuelas bilingües les dicen a los padres, necesito que lleve
a su hijo al psicólogo, porque en la escuela no podemos atenderle la parte del problema de aprendizaje que tiene su hijo. Ah, sí lo voy a llevar, Miss. Pasó todo el año y no llevaste a tu hijo al psicopedagogo. Entonces, ¿qué pasa? La escuela necesitaba un reporte de cómo tratar ese problema de aprendizaje, porque no está educado el docente, ¿verdad? Ni está preparada la escuela para poder tratar ese tema. Pero tú como padre fuiste irresponsable y no lo llevaste, teniendo acceso económico a poderlo llevar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un día a día tan agotador, ¿verdad? Papás que trabajan y están quemados. Volvemos con el tema del burnout. Trabajamos mecánicamente. Es un ciclo mantenedor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ay, se me olvidó. Tengo tantas cosas que hacer el fin de semana que lo hubiera aprovechado, hubiera llevado a mi hijo al psicólogo, que me lo pidieron en la escuela, para poder saber cómo guiar en las clases a ese niño con problema de aprendizajes, ¿verdad? Entonces, no lo llevaste. ¿Y qué pasó? Al final del año, el niño no pudo aprender bien un montón de cosas que los otros compañeritos sí pudieron, y entonces tenemos que recurrir a, fíjese que su niño va a repetir. O lo sacan de la escuela. O lo saca de la escuela. Porque le echan la culpa a la escuela. Exactamente. Y hay muchos papás que inclusive han llegado a denunciar a escuelas por no tratar bien a sus hijos en el aula de clase. Y no es eso. Es que te dijeron que lo tenías que llevar a donde un psicólogo para que ese psicólogo le diera a la escuela un plan de autoayuda para tu hijo. Y lo que sucede es que también aquí viene el marco en el factor emocional. Sí. Porque si un niño presenta dificultades de aprendizaje, ya sea en cualquiera de las áreas que comentamos anteriormente, eso no solo conlleva a que vaya a repetir la clase o el año, sino que conlleva a que el niño se frustre. Entonces, como se frustra, se vuelve sensible, se vuelve susceptible. Entonces, ¿qué pasa? Va al aula de clases, el maestro le dijo, ¿por qué no lo hiciste? Como ejemplo. Así. Entonces, el niño está tan susceptible que él sintió que lo agredieron. Entonces, él viene con el comentario a la casa, haciendo creer eso, y el mismo padre, por no sentar cabeza y darle ese acompañamiento emocional y de aprendizaje, entonces se van en contra. Entonces, esa línea que es muy fina, entonces hay que saber en qué momento también se debe de hablar con el niño. Sí, hay que ir también, David, otra de las estrategias en la crianza y el acompañamiento. Como padres tenemos que ir cada vez que a nuestros hijos, no importa, escuela bilingüe, escuela normal, te entregan notas de tus hijos y te citan para poder saber cómo va el desempeño de tu hijo. Pero tú mandas a tu abuelita, tú mandas a tu tía, tú mandas a tu madrina porque ese día no pudiste. Sí, que no le dan interés. ¿Verdad? Entonces, ay, que no puedo porque estoy trabajando. Yo lo entiendo, pero entonces somos padres. Tenemos que ser responsables de esas criaturitas. Esas criaturitas, la autoridad somos nosotros. Yo les digo, siempre dicen, es que yo soy amiga de mi hija. Yo soy amigo de mi hijo. Ah, no, nos llevamos macanudos. Somos amigos, no, nos amamos. Hacemos reportes diferentes, te das cuenta de que están totalmente... Somos amigos, súper. Con mi hijo yo tengo una relación de amistad tan bárbara. No nos equivoquemos, padres. Somos la autoridad de nuestros hijos. Así es. Somos la autoridad de nuestros hijos. Somos responsables de cada proceso, tanto de salud mental como de aprendizaje, como de vivencias, como de economía. Somos responsables. Y cada etapa es diferente y en cada etapa hay una responsabilidad para nuestros hijos que nosotros como padres tenemos que hacérselas ver a ellos. Y tenemos una cuota de responsabilidad. Y alta. Y muy alta. Entonces, y todos son diferentes. Hay adolescentes de 15 años que manipulan a sus padres. Claro. ¿Verdad? Por querer obtener una regalía o por querer obtener el mejor celular o por cualquier cosa, ¿no? Y tú le ves las notas y dices, no, pero va pasando, no importa. No importa, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de, en realidad, gestionar. Claro. Hacer gestión de cómo está tu hijo. Así es. Porque le puedes preguntar a tu hijo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Solo con una pregunta tan sencilla. Y muchas veces se nos olvida que esa pregunta tan sencilla puede conllevar a darnos cuenta quién es él. Porque pasan los años y ya no sabes quién es tu hijo tampoco. Sí.
¿no? Que no sabes quién es. Bueno, con esto, Dara, estamos terminando. Muy bien. Me gustaría que dieras un consejo final a todos esos padres, docentes Sí. y estudiantes sobre lo que es el bienestar emocional y poder practicarlo. Sí, a los docentes, padres, a las autoridades académicas, a los niños, que se preocupen por el tema de salud emocional, de salud espiritual, de salud corporal, que se preocupen mucho por cultivarse, no solamente lo que les dan en el aula de clase, sino también buscar fuera. Muchas herramientas están, ¿verdad? Como les digo yo en la web, hay cosas buenas, hay cosas malas. Nosotros tenemos que tener esa capacidad como adultos de discernir, ¿verdad? Qué cosas buenas y qué cosas malas podemos llevar a nuestra mente, ponerlas en práctica, autoayudarnos, ¿verdad? Y autoauxiliarnos. Y algo muy importante, David, la intervención en crisis. La intervención en crisis no solamente es en el hogar, también los maestros necesitan intervención en crisis, Claro. ¿verdad? Cuando están colapsados emocionalmente. Así que esta parte es muy importante recalcarla. Sí, porque se despersonalizan. Totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias por ese consejo final y esta reflexión sobre la salud mental hacia el docente y el acompañamiento emocional en la crianza con los padres, ¿verdad? Queremos agradecer su fiel sintonía cada jueves con nosotros. Recuerden seguir nuestras redes sociales por STVE Telebásica y nuestra página web, donde encuentran recursos valiosos que fomentan un camino hacia la excelencia desde las lecciones educativas y programas complementarios, como este video podcast, que cada semana refuerza contenido clave para un mejor futuro en Honduras. No olviden descargar la aplicación de nuestro canal, que ya está disponible en todos los recursos necesarios para trabajar por la formación académica. Se despide de ustedes David Laínez, neuropsicólogo clínico forense. Hasta nuestro próximo episodio. Que estén bien.